¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a miércoles 17 de enero, vamos a dar una pequeña vuelta por los exteriores del estadio. Por desgracia sigo todavía bastante fastidiadillo, pasé muy mala noche, estaba ahí con fiebre y demás, así que voy a cortar al máximo la vuelta exterior y nos vamos a ir dentro del estadio. Vamos a echar un vistazo a lo que va ocurriendo en el fondo sur, las últimas sorpresas que vimos en el vídeo ayer en la Plaza de Sagrados Corazones y después, pues bueno, todas esas novedades que se están produciendo en el interior. Y a ver ya si mañana, de una vez por todas, pues bueno, ya termino de estar completamente recuperado. Recuerda, quédate conmigo hasta el final del vídeo, vete dejando un buen me gusta. Si has llegado nuevo al canal por primera vez, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones, y en el caso de que quieras apoyar un poquito más, recuerda que siempre puedes hacerte miembro premium dándole al botoncito de unirse. Vamos a echar un vistazo desde aquí a esos cambios que se han ido produciendo en los últimos días por detrás de la piel envolvente, donde han ido pintando de gris ese tramo central de la estructura de la viga corona. Entiendo que esto se irá replicando hacia ambos lados, tanto hacia la zona del fondo norte, esquina de la Torre C, como la de la Torre B en el fondo sur, porque mejora muchísimo el aspecto visual del estadio, enmascara muchísimo la estructura que queda por detrás de la piel envolvente. Vamos a ir cruzando ya Paseo de la Castellana, enseguida comenzaremos a recorrer el fondo sur, donde ayer teníamos novedades, teníamos movimientos relacionados con el cierre inferior del estadio, con el zócalo, con la colocación de los últimos tramos de pantallas en el fondo sur. Echamos un vistazo por encima de la valla, explanada de Paseo de la Castellana. Parece ser que aquí siguen abriendo esos huecos en distintos puntos de la explanada. Vamos a ver cómo van avanzando estos trabajos durante las próximas semanas, y ahora lo que vamos a hacer es poner rumbo al fondo sur a ver cómo va quedando confeccionada esa zona. Vamos bordeando la esquina de la Torre B y tenemos la primera novedad con respecto al día de ayer. Fijaos que estaban comenzando a instalar las primeras pantallas protectoras, las mamparas protectoras de las pantallas LED. En esta de aquí las han retirado, ayer estaban instalando algunas de ellas en esta pantalla, la puerta 2022. Llama la atención que las tengan ahí abajo almacenadas, ahí las podéis ver. Y la de la puerta 24, esta sí, ya la han terminado de proteger con la colocación de esos tres tramos de mamparas. Pensaba que me iba a encontrar hoy ya toda esta esquina totalmente cerrada. Sí que han ido avanzando en la colocación de algunos de esos paneles de vidrio por encima de las puertas. Fijaos ya el aspecto continuo que va adquiriendo esa zona, aunque todavía tienen que completar estas zonas próximas a la línea de ascensores. Ahora lo veremos desde una posición algo más frontal, y me da la sensación de que en la parte del fondo sur, cercana a la Torre A, allí podéis ver ese brazo grúa. Es muy probable que estén ahí trabajando en la colocación también de paneles o de mamparas, así que vamos a echar un vistazo hacia esa zona y vamos a ver también cómo se encuentra la Plaza de Sagrados Corazones. Pues mirad, esta zona de aquí sí que la han cerrado ya con la colocación de los paneles de vidrio. Aquí queda un tramo muy pequeñito por colocarse, ese hueco que estáis viendo ahí, y esta esquina, pues bueno, que ha ido avanzando a buen ritmo estos dos últimos días. Tan solo falta por colocar los paneles LED del esquinazo y también ese tramo de panel de vidrio que oculte tras de sí esa última costilla de hormigón de la estructura original del estadio. Vamos a seguir avanzando. Fijaos por encima de las puertas cómo está ya todo terminado, llegando hasta esa zona de la tienda. También tenemos ahí la entrada al tour. Como podéis ver, todavía falta por cubrir esa costilla de hormigón de ahí y terminar de ejecutar el cierre del estadio en esa zona. Imagino que hasta que no se vaya la tienda a su ubicación definitiva no se realizarán esos trabajos. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B y vamos a poner rumbo hacia la esquina de la Torre A y la Plaza de Sagrados Corazones. En esta parte baja de la piel envolvente, si os fijáis, han retirado una de las lamas. Ahí es muy probable que estuviese dañada, e imagino que pronto debería suceder lo mismo con esta de aquí, que veis que tiene un golpe bastante considerable. Y sobre los trabajos que estábamos viendo antes, desde la zona de la Torre B, pues llegamos aquí. Lo que ya ha ocurrido es que aquí han colocado ya
los tramos protectores de esta pantalla de la puerta 36-38 y están procediendo con la colocación de la última mampara protectora en esta esquina, así que van a dejar este esquinazo ya totalmente finalizado en lo que respecta a la colocación de esas mamparas protectoras de las pantallas. Tenéis un vistazo general y tan solo restará por concluirse la que ayer pensábamos que va a estar ya terminada, la pantalla próxima a la torre B. Aquí podéis ver cómo siguen maniobrando con la mampara, con esa ventosa. Os tengo que subir las fotos en el canal de WhatsApp, que me ha sido imposible, de verdad, que no sabéis qué días he estado pasando, ¿eh? Estoy bastante tocadillo. En fin, venga, vamos a seguir acercándonos aquí a la plaza de Sagrados Corazones. Ayer veíamos cómo estaban trabajando en estos tramos de escaleras junto a la torre A. Parece ser que esto ya lo han dejado completamente rematado. Veis esa zona de bancos y las piedras que han ido colocando en la zona del lateral de las escaleras. Aquí parece ser que ya han montado toda esa estructura, que a mí por lo menos me sigue manteniendo bastante intrigado, por encima del montículo sur de Avenida Concha Espina. Ahí ves la estructura, así pasa el autobús, esa estructura metálica que recorre longitudinalmente esa estructura de hormigón. Por debajo tenemos las rampas de acceso al parking subterráneo de Sagrados Corazones y, como podéis ver, pues bueno, va manteniendo la pendiente, no es que marque una línea recta desde un extremo a otro, y me tiene bastante intrigado con saber cuál será la utilidad de este elemento que se está instalando aquí en el fondo sur, en la Plaza Sagrados Corazones. Echamos un vistazo rápido a esa parte inferior del estadio. Por cierto, aquí arriba han quitado también más lamas en ese esquinazo. Ahí vais viendo las puertas de acceso y evacuación al estadio en el lateral este. Lo que sí que han hecho ya es ir colocando bastantes plantas a lo largo del montículo, justo ahí por encima del acceso al parking. Mirad también ahí los laterales. Este es el aspecto que va adquiriendo el montículo del fondo sur. Nos asomamos por encima de la valla, volvemos a sacar esa estructura metálica que ha ido creciendo durante estos últimos días. Esto de aquí de la derecha, con esa base de hormigón, yo creo que era para el paso de la línea de vida, que es, veis ahí esa cinta azul. Y luego está esa estructura metálica que yo creo que ninguno de nosotros esperábamos ver aparecer. Vamos a ver cuál es finalmente su utilidad. Y mientras tanto, por aquí siguen los trabajos en esta parte frontal de la plaza. No sé si se limitarán a echar un hormigón de limpieza o iremos viendo ya también la colocación de esas losetas de piedra que hemos ido viendo aparecer en el resto de la plaza, que tenemos por ahí detrás. Es verdad que estará un poquito sucia, con la suciedad propia de la obra, con las lluvias de estos últimos días en Madrid. Así que bueno, habrá que ver cómo va avanzando en este sentido la obra durante las próximas semanas. Y mirad, ahí a lo lejos tenemos, pues bueno, los trabajos que están desarrollando en esa parte inferior a las puertas de acceso al estadio. Es el nivel superior, ya sabéis que ahí abajo irá un importante espacio de restauración. Abrimos el zoom, disfrutamos del estadio. Vamos a volver a sacar un nuevo plano de la estructura metálica que ha ido apareciendo a lo largo del montículo. Ahí las distintas piezas que tenemos. Tenemos también allí los acabados que va adquiriendo esa parte de la plaza. Y ahí podéis ver la estructura metálica desde otro ángulo. Yo creo que ya desde aquí vamos a ir despidiendo la parte del recorrido exterior y nos vamos a ir al interior del Bernabéu, que a buen seguro vamos a encontrar cositas interesantes que comentar en el día de hoy. Así que venga, quédate conmigo, que esto no ha terminado.
Y aquí estamos, amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, viviendo la recta final de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si has llegado aquí por primera vez, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole el botoncito de unirse. Como podéis ver, están sacando ya las bandejas del terreno de juego para tenerlo todo listo de cara al partido del próximo domingo a las 4:15 frente a Almería. Lo están sacando bastante pronto porque estamos a miércoles. Sorprende un poquito esta operación de salida de las bandejas del terreno de juego. Vamos a echar un vistazo a cómo se encuentran las gradas del estadio. En el fondo norte, primer anillo con grada baja, grada alta, tribuna. Vamos a subir un nivel más al primer anfiteatro y segundo anfiteatro. A ver que me siente aquí en uno de los asientos. Ahora, primer y segundo anfiteatro. Fijaos que tenemos pequeñas novedades que van a ir acercándonos hacia los acabados finales, porque mirad cómo en ese tramo de murete, en la zona de los palcos VIP del primer anfiteatro, están colocando esos perfiles metálicos, entiendo, para luego fijar esos paneles embellecedores finales, ya que terminen de dejar ese aspecto completamente rematado a esas zonas. Si os fijáis, a lo largo de todo el primer anfiteatro tenemos esos muros ahí enfoscados que iremos perdiendo de vista, me da a mí la sensación. Subimos al segundo anfiteatro sin grandes novedades y vamos a pasar a ver la gran cantidad de cambios que se han ido logrando en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, porque como podéis ver están muy cerca ya de completar toda esa acción de sustitución de los asientos, esos trabajos que se han venido realizando estos últimos días y que van a dejar como resultado todo el cuarto anfiteatro ya con los asientos abatibles definitivos y los pasillos naranjas ya completamente pintados de gris. Ahí tenéis ese último sector que falta por montarse, ahí deben de estar haciendo ajustes finales en los soportes metálicos sobre los cuales luego van anclados los asientos. Ayer veíamos cómo iban completando el resto de sectores, tanto del cuarto anfiteatro como el tercer anfiteatro. De momento todavía siguen esos asientos protegidos con los plásticos que vienen con los que vienen desde fábrica hasta su instalación en el estadio. Y como podéis observar, pues bueno, durante esta última semana, estos últimos días, se le ha dado un empujón bastante considerable al cambio de asientos. Imagino que en ventanas futuras se termina ya de cambiar en la zona del fondo sur. Vamos a subir para echar un vistazo a ver cómo se encuentra la esquina del córner noreste. Ayer veíamos que faltaba una única pieza por instalarse, ya la tenemos ahí, todavía sujeta con las cadenas, pero ya tenemos todas las piezas del borde inferior colocadas. Sin lugar a dudas son buenas noticias, ya tienen esa esquina lista para acometer futuros izados de secciones. Ahí tenéis el videomarcador en el fondo norte. Os acerco ahí el zoom un poquito para que veáis las animaciones. Los que seáis veteranos, pues bueno, ya lo habéis venido viendo durante estos últimos días, pero los que sois nuevos, pues bueno, entiendo que esto os hace ilusión porque es realmente espectacular, ¿eh? Ya os digo que he visto los vídeos de cómo es el videomarcador y demás, y para nada hacen justicia a lo que se ve y se disfruta aquí en primera persona. Estaban bajando la cubierta retráctil, ahora vais a ver ya los carros abajo, pero cuando he entrado estaban todavía elevados. Sabéis que en el partido anterior frente al Mallorca ya pudimos disfrutar durante un encuentro con la cubierta no solo cerrada, que eso ya había ocurrido frente a Getafe y Villarreal, sino que también la habían puesto fijada, lo habían sellado, ¿no?, con la parte fija de la cubierta. Vamos a bajar, vamos a ir recorriendo el lateral este, perdón. Está costando horrores acabar el vídeo con la garganta. Ahí estáis viendo grada del lateral este, grada baja, grada alta, tribuna, primer y segundo anfiteatro, palcos VIP del primer y segundo anfiteatro, con bastante gente moviéndose por ahí arriba.
Me han llegado varios mensajes diciendo que estos palcos del lateral este van a estar abiertos frente a la Almería. Vamos a ver si finalmente termina ocurriendo. Sería una gran noticia para el Real Madrid ir recuperando la mayor cantidad de aforo posible para acercarnos ya a esa cifra final que oscilará entre los 80.000 y 85.000 espectadores. Vamos a ver los trabajos que van realizando en ese borde perimetral de la primera de las bandejas, la que queda más pegada al lateral este, y cómo poco a poco van bajando esas tapas metálicas de las estructuras contiguas a las bandejas del terreno de juego. Volvemos a coger ese tramo de las gradas, vamos a seguir avanzando por el lateral este. Fijaos cómo una vez más volvemos a tener muchísimos trabajos localizados en esa zona del área VIP, entre el palco de honor y los banquillos. Vamos a acercar el zoom a ver qué podemos ver por ahí. Otra de las zonas que creo que les está costando una auténtica barbaridad el terminar de colocar esas mamparas separadoras para dividir esa zona de asientos en pequeños boxes al más puro estilo de una pista de tenis. Vamos a seguir recorriendo la grada del lateral este. Mirad cómo tienen ahí en la boca de la grada abatible uno de esos ventiladores que se utiliza para controlar la temperatura y la humedad superficial en las bandejas. Tenemos en total 4 de estos ventiladores, todavía les faltan 2 más por sacar, suelen poner 2 en cada una de las bandas. Aquí tenemos otro de esos enormes ventiladores que ahora mismo está apagado. Bueno, aquí aquello lo han enchufado ahora mismo, ahí está girando, y con esa primera tirada de aire ha salido una cantidad de polvo gris que no os podéis hacer a la idea. Se ha visto muy claro aquí en directo. Bueno, vamos a seguir subiendo mientras vais viendo las pruebas en el anillo LED del primer anfiteatro. Primer y segundo anfiteatro, el tercer y cuarto anfiteatro también, con la zona de prensa. Ahora echaremos un vistazo a todos esos movimientos que se van produciendo en el área VIP. Ahí están colocando uno de esos vinilos a lo largo de las mamparas de vidrio que delimitan esa zona de terrazas de los palcos VIP. Si os fijáis en el primer anfiteatro, también cuentan ya con esos vinilos completamente instalados, y por ahí detrás, en esos palcos VIP, podéis ver que hay bastante movimiento. Me estoy dando cuenta de que el segundo anfiteatro, a excepción de este tramo que están instalando aquí, está ya todo completamente ejecutado. Y vais viendo todo el segundo anfiteatro con esa parte exterior. Ya sabéis que se ha cambiado el concepto de los palcos VIP. Ahora están divididos como en 3 zonas: la parte exterior con esas butacas que conectan al espectador con la atmósfera del estadio. Tenemos la parte interior, una parte interior privada de cada uno de esos palcos VIP, y también tenemos luego una zona común a todos los palcos VIP. Ojito que se activan nuevamente los carros mecanizados del césped retráctil. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos captar la maniobra de ascenso y traslación de una nueva bandeja, que ahora más adelante veremos. Ahí vais viendo cómo se van activando estos elementos que se encargan, son 12 en total, y son los que se encargan de la traslación de las bandejas del terreno de juego. Ahí vais viendo cómo van saliendo de esa parte inferior de la tercera bandeja. Y aprovechamos, ya que estamos aquí, vamos a hacerle un escrutinio más cercano al terreno de juego. La sensación es que están en muy buenas condiciones. Ahí vais viendo las bandejas, todavía tienen que seguir pasando las máquinas cortacésped. Esto lo hemos destacado en muchísimos de los vídeos ya, que es una auténtica alegría el ver que
un elemento tan importante para la estrategia de explotación del Bernabéu como es el hipogeo, pues ha funcionado realmente bien a la primera. Vamos a decir entre comillas a la primera porque es seguro que todavía siguen puliendo cosas a medida que se va utilizando. Echamos un vistazo al videomarcador 360 grados en la zona del lateral este. Os voy a mantener ahí el móvil para que veáis todo el ciclo completo de animación. Vamos a ver si tenemos suerte y ya lo terminamos de estrenar, a pesar de que falten las esquinas, el próximo día 21 frente a la Almería. Y vais viendo cómo va saliendo el escudo del Real Madrid, imagen muy nítida. Hay muy buena calidad de las imágenes en las pantallas del estadio y pues bueno, ahí vais viendo cómo estos días han ido haciendo esa configuración entre la parte superior del videomarcador y el anillo LED del primer anfiteatro. Aquí continúan retirando la estructura de andamios que cuelga de la parte inferior de la estructura del videomarcador. Ahí podéis observar esos equipos de calefacción que se han ido instalando. Fijaos aquí también cómo están trabajando. Y en este tramo, que es donde han ido colgando en los últimos días, colocando nuevos tramos de estructura de andamios, fijaos cómo ya han aparecido en ese esquinazo, yo creo que buena parte de los últimos calefactores que faltaban por instalar en el lateral este. Aprovechamos que estamos aquí también para echar un vistazo a esta esquina del córner sureste. Todavía faltan por colocar aquí las piezas en la parte inferior. Lo que sí que hemos ido viendo estos últimos días es cómo han ido colocando esas cajas que veis en la pasarela de servicio del nivel intermedio. Ya sabéis que son 3. Hay un operario caminando por la parte inferior, pues justo en la parte central de vuestras pantallas, en el medio, hay una especie de cajas que son las que han ido colocando estos últimos días. Vamos a ver si pueden realizar la instalación también de esas piezas metálicas negras que van en la parte inferior y que ya hemos visto completar al 100% la curvatura de esa parte baja del videomarcador en el fondo norte. Aquí tenéis los carros mecanizados colocándose sobre las celosías y, como os digo, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver esa maniobra de ascenso y colocación de una de las bandejas del terreno de juego, mientras al mismo tiempo siguen probando el videomarcador 360 grados y tenemos la cubierta retráctil cerrada. Entre comillas, pues bueno, esas 3 grandes mejoras que ha venido a implementar el Santiago Bernabéu en el interior. Son muchísimas, pero estas evidentemente son las más llamativas. Ya sabéis que para mí la actuación clave y diferencial, sin ningún tipo de dudas, es la construcción de este hipogeo, que es lo que te permite que el Bernabéu pues pase a ser un estadio de fútbol y se pueda convertir en un centro multiusos capaz de acoger cualquier tipo de evento sin tener que poner en riesgo la integridad del terreno de juego, que al final no hay que olvidar que lo primero es jugar al fútbol, pero es muy importante para el Real Madrid esa nueva vía de ingresos que comienza ya a dar resultados. Vamos a ir recorriendo las gradas del fondo sur mientras damos tiempo a que esos carros mecanizados se pongan en posición de aparcamiento y se abran las celosías. Ahí vais viendo la grada baja, alta y tribuna del fondo sur. Subimos un nivel más, primer y segundo anfiteatro. Vamos a ir aproximándonos a esa esquina del córner sureste. Subimos, tercer y cuarto anfiteatro. Arriba, con las luces iluminadas, la UCO, que es desde donde se están dirigiendo todas esas pruebas en el videomarcador. Además, también me gustaría destacar que quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 sectores todavía sobre los que actuar. Tengo la sensación de que se está abriendo ahora mismo, se están separando ya las celosías
Mirad, os voy a acercar ahí el zoom para que lo veáis. Como poco a poco se van separando. Vamos a abrirlo para verlo todo en su conjunto. Y la gente que está aquí en el tour, en el mirador, pues bueno, alucinando con el despliegue tecnológico que se está haciendo ahora mismo en el estadio. Están pudiendo ver la maniobra de salida de las bandejas del terreno de juego. Como os decía antes, también esas pruebas en el videomarcador, y hasta hace bien poquito, pues bueno, han bajado esa cubierta retráctil que de momento permanece cerrada y que vamos a ver si tenemos la suerte de poder ver también cerrada el próximo día en el partido frente al Almería. Echamos un vistazo a la parte superior de la estructura del videomarcador en el lateral oeste. Ahí podéis ver cómo han ido retirando esos tramos de estructura. Hasta hace bien poco estaban realizando trabajos de soldadura por ahí debajo de esa pantalla. Ya sabéis que a lo largo de toda la estructura del videomarcador tenemos estas pantallas dando servicio a las filas más elevadas del graderío del estadio, que se quedan sin visibilidad del videomarcador 360 grados. Son 10 en total, 3 en cada uno de los laterales, 2 en cada uno de los fondos. Es que te quedas totalmente hipnotizado con las animaciones del videomarcador, que, como ya os digo, seguramente estos grafismos y los que hemos visto en otras ocasiones se irán mejorando paulatinamente con el paso del tiempo. Mirad lo que va ocurriendo aquí. Siguen ahí colocando esos perfiles metálicos. También están haciendo trabajos en esa posición donde se encuentran las chimeneas del fondo norte. Tengo ganas de que vayan sustituyendo ya esas vallas con la lona blanca, que son provisionales de obra, por el acabado final, por esos paneles que rematen ya esa parte superior de la grada del estadio. Tenemos ya completamente abierto el hueco del hipogeo. Ahí al fondo podéis ver esa cercha de riego. Ese elemento que veis tiene distintas boquillas y se desplaza por la parte inferior de las bandejas. En cada uno de los niveles hay una de esas cerchas de riego que sirve para ir cuidando el buen estado del terreno de juego. Aquí tenéis los apoyos de las celosías para cuando esté cerrado, los raíles de ascenso y descenso. Y ahora en un ratito deberíamos ver cómo esta bandeja que asoma por aquí va subiendo hasta colocarse en la posición de traslación, y así de esta manera, pues bueno, ir completando el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Aquí podéis ver el estado que presenta esta esquina del córner noroeste, que no había comentado nada hasta el momento. Ya sabéis que la del córner suroeste ya está completamente finalizada. Tenemos aquí 4 secciones ya instaladas. Ya sabéis que en cada una de las esquinas van 7 secciones. Lo podéis ver muy bien aquí si contáis los huecos que van delimitando esas piezas metálicas que atraviesan de arriba abajo los 3 niveles de las pasarelas de servicio. Y quiero pensar que están trabajando en el montaje de nuevas secciones en el interior de la zona logística bajo la plaza de Sagrados Corazones, es decir, en esa zona que se accede o que da acceso al terreno de juego a través de la grada abatible, en este caso del lateral este. Esta aquí es la esquina que os digo, que ya está finalizada al 100% y que esperemos ver en pruebas próximamente. Por cierto, el lunes, si no recuerdo mal, estas pantallas que dan hacia el interior ya se estuvieron probando. Ahí podéis ver cómo va subiendo lentamente esa cuarta bandeja. Mirad, ahí vamos a tomar como referencia esa zona hormigonada de la esquina y fijaos cómo muy lentamente va ganando
altura hasta que pronto se posicione al mismo nivel que la losa de hormigón. Vamos a acercar aquí también para que no os perdáis absolutamente nada. Si llegamos a la zona del fondo sur, ya no vamos a ver ni rastro de esa cercha de riego que veíamos anteriormente. De hecho, estamos ahí a punto de perder de vista ese pequeño tramo de los raíles que se utilizan para el desplazamiento de esa cercha de riego, que luego va por debajo, en este caso, del primer nivel, va por debajo de la tapa del hipogeo. Ahí la tenéis, la cuarta bandeja, muy cerquita de posicionarse a la misma altura de la losa de hormigón. Ahora lo que voy a hacer en cuanto llegue arriba es ir bajándome hacia la zona de tribuna y os mostraré desde ahí, pues bueno, cómo queda, y a ver si tengo la suerte ya de una vez por todas de ver cómo se desplaza lateralmente hasta juntarse con el resto de bandejas. Por cierto, que no había comentado nada, pero bueno, tenemos ahí esa lámpara solar dando servicio a esa esquina del córner sureste. Pues ahora sí, chicos, ya la tenemos posicionada, empiezan a salir las celosías que podéis intuir por ahí debajo, por esos huecos. Antes se veía el interior del hipogeo, ya se están posicionando, así que lo que voy a hacer es irme rápidamente hacia la zona de tribuna para ver si conseguimos captar desde el fondo sur esa maniobra de traslación. Y vamos a ir pasando por la zona VIP nuevamente. Ayer estaban desactualizados y ya luce aquí el número 13, la Supercopa de España conquistada frente al FC Barcelona. Además también, pues bueno, para quien se lo pasase el otro día en el vídeo, ahí podéis ver las fotos históricas que han ido colgando por aquí. Estos son los distintos cuadros que van apareciendo a lo largo del estadio para ir decorando los interiores. Ahí veis los escudos del Real Madrid en las costillas de hormigón de la estructura original del estadio. Y en este otro cartel aquí con el palmarés, pues bueno, también ha sido ya actualizado ese dígito de las 13 Supercopas de España. Y venga, vamos a ver si tenemos suerte. Tienen ya los carros de traslación posicionados bajo la bandeja y lo podéis ver a lo largo de esa cuarta bandeja, los 12 carros. Allá al fondo están los operarios, concretamente el que está abajo es el que tiene el mando naranja para realizar la maniobra. Y bueno, vamos a ver si le da ahí al botón rojo y podemos ver cómo esta enorme bandeja del terreno de juego, una de las 6 en las que se divide, termina trasladándose hasta su posición definitiva. Desde aquí podemos echar un buen vistazo cercano al terreno de juego. Es que se ve muy bien, ¿eh? Ahí tiene la unidad meteorológica ahí para la toma de datos. Ya sabéis que todas las bandejas le suelen colocar una. Aquí las podéis ver también. Pero da muy buena sensación. Ojo, que se mueve, ¿eh? Ahí está. Ahí veis cómo va avanzando a muy buen ritmo. Yo creo que esto en su momento no esperábamos que se moviese a esta velocidad, ¿eh? Yo creo que todo el mundo pensaba que esto se iba a realizar más lentamente. Esto es un auténtico espectáculo, ¿eh? Yo creo que jamás en la vida podía haber imaginado que en el Bernabéu iba a haber visto esto relacionado con el terreno de juego. Es que es una absoluta maravilla. Ahí os voy a acercar también para que veáis el avance de los carros a lo largo de la celosía.
Ya salió prácticamente del hueco del hipogeo. Y ahí se van llevando esa cuarta bandeja hacia su posición final. Bueno, ahí han parado ya. Yo creo que, chicos, voy a ir despidiendo el vídeo de hoy aquí, que necesito irme a casa, necesito ir a recuperarme. Hemos visto un buen tramo de la maniobra de traslación de la bandeja número 4, así que nada, mañana volveré, espero estar ya más recuperado, poder dar la vuelta completa al estadio, traeros los últimos avances, así que nada, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen me gusta, suscribiros al canal, activad las notificaciones y recordad que si queréis apoyar un poquito más podéis darle al botoncito de unirse y haceros miembros premium del canal. Nos vemos muy pronto, os dejo más vídeos enlazados por aquí para que sigáis entretenidos con el avance de las obras y con la actualidad del Real Madrid. Un saludo y hasta la próxima, chao, chao.